Solo hay un punto indivisible que sea el lugar adecuado para ver un cuadro. Los otros están demasiado cerca, demasiado lejos, demasiado altos o demasiado bajos. Pascal. Entre muchos pares de ojos que contemplen una misma obra al mismo tiempo, solo una persona tendrá la verdadera percepción de la perspectiva. El resto no tendrá más que una visión distorsionada. Leonardo da Vinci. ...1990... 700.000 personas visitan la exposición Velázquez en el Museo del Prado de Madrid. Lejos de la muchedumbre, un espectador busca en la pantalla de un ordenador las claves de la estrategia utilizada por Velázquez en el cuadro Las Meninas. ¿Quiénes son los actores de este teatro pintado? El pintor, el propio Velázquez, pincel y paleta en mano. La infanta Margarita, acompañada de sus damas de honor y dos enanas. Un personaje en el dintel de una puerta que abre el cuadro al espacio y la luz del exterior. La cortina que retira con la mano nos lleva a la que cuelga sobre el rey Felipe IV y la reina. La pareja real reflejada en el espejo. Finalmente, el espectador invisible, nosotros, el verdadero tema del cuadro. ¿Cómo sugiere este cuadro la presencia invisible del espectador? Todas las figuras están inmovilizadas en una disposición que, analizada según las reglas de la perspectiva, determina el sitio preciso que debe ocupar el espectador en relación con el cuadro. Este punto ideal se encuentra frente a la puerta y no frente al espejo, que como una trampa atrae nuestra mirada e invita al espectador a ocupar la posición de los modelos de Velázquez. Si el espejo reflejara la imagen del espectador, significaría que el espectador se encontraría físicamente dentro de la sala y que, como puede verse aquí mediante la simulación del ordenador, podría penetrar en el espacio del cuadro y tener por tanto infinito número de puntos de vista. Pero este viaje es imposible, porque el espejo no refleja más que la ausencia de modelo y la ausencia del espectador. No muestra a la pareja real posando ante el pintor. En realidad refleja la cara oculta del lienzo pintado por Velázquez, del que nosotros solo vemos la parte posterior. El espejo refleja lo que está siendo pintado y no podemos ver. El cuadro Las Meninas nos desvela el artificio. Nos muestra el bastidor de la pintura, el envés del decorado. Al representar el bastidor del cuadro, la gran tela que se hace visible en uno de sus bordes nos indica el carácter físicamente plano de toda pintura. Las Meninas nos hacen ver la profundidad perdida. Y de esta forma, el cuadro accede a otra profundidad que no es la restitución del espacio en su mera dimensión geométrica, tal como haría un simple espejo, sino en una dimensión más abstracta, más esencial sobre todo. Una dimensión que es la mirada del pintor, su visión del mundo, el objeto mismo de la pintura.
La obra capital de Velázquez es la culminación de una estrategia de la mirada. Y ahora dejemos que la cámara nos muestre la historia de otros cuadros del pintor. Estas paredes del Prado están cubiertas de cuadros que reflejan la España popular del siglo XVII. El Aguador de Sevilla muestra el virtuosismo de un pintor de solo 20 años. El espectador puede también descifrar una alegoría de las 3 edades de la vida. Velázquez aparece en la sombra, en el centro del cuadro, entre su maestro Pacheco, ataviado como viejo aguador, y el aprendiz que todos los pintores tenían a su servicio en aquellos tiempos. La Cena de Emaús es un cuadro ambivalente, a la vez pintura religiosa y bodegón. Una pintura de género, una escena de interior, semejante a las de la pintura flamenca de la época. Velázquez, en este cuadro, introduce lo sobrenatural en la vida cotidiana. La figura de Cristo aparece tras una ventana, a menos que estemos viendo un cuadro en la pared de la cocina. El cuadro dentro de un cuadro, el teatro dentro de un teatro, algo corriente en el arte y la literatura del siglo. También hay espacio en la obra de Velázquez para los rufianes y granujas, los pícaros de quienes habla Cervantes. Oh pícaros de cocina, sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la Plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de Lampa, con toda la caterva innumerable que se encierra debajo de este nombre, pícaro. Borrachos mitológicos encontrados en las callejuelas de Sevilla o de Madrid. Personajes innobles, es decir, no nobles. Esclavos liberados gracias a la divina bebida. Velázquez pinta el Triunfo de Baco, conocido popularmente como Los Borrachos, en la misma época en que Rubens visita Madrid, en 1629. El pintor flamenco es también embajador de los Países Bajos ante la corte española. Cortesano y artista ejemplar, aconseja a Velázquez, quien ese mismo año se convierte en enviado extraoficial de Felipe IV ante las cortes italianas. En Venecia, en Ferrara, se llega a sospechar que Velázquez es un espía. Durante su primera visita a Roma, pinta La fragua de Vulcano. Este cuadro es tal vez el que mejor refleja la influencia del estilo italiano en Velázquez, una influencia formal sobre su técnica. Velázquez no pinta un acontecimiento, la infiel Venus traicionando a Vulcano, su marido, con Marte. Pinta el anuncio de este acontecimiento, la visita de Apolo que comunica al infortunado marido la traición de su esposa. Es una palabra lo que se representa aquí, y esa palabra es el acontecimiento. El color, la luz, el espacio y las dimensiones del cuadro
muestran la influencia de su estancia en Italia. Pero el tema parece algo trivial, porque Vulcano, el dios herrero, es representado como un simple ser humano en su lugar de trabajo. Velázquez permanece fiel a la tradición española. El mundo de la poesía mitológica y erótica pintado por Tiziano para Felipe II se ve alterado. Dice Ortega y Gasset: Velázquez es un gigante ateo, un colosal impío. Con su pincel arroja a los dioses como escobazos. Es nuestro pintor. Ha preparado el camino para nuestra edad, exenta de dioses. Edad administrativa en que en vez de hablar de Dionisos, hablamos del alcoholismo. Las paredes del Prado albergan la galería de retratos velazqueños. Retratos de los pícaros de Sevilla, pero también de hidalgos y de grandes de España. Cristo crucificado está acompañado por algunos de sus nobles servidores: don Diego del Corral y Arellano, doña Antonia de Ipeñarrieta. La Iglesia y la aristocracia son la base del poder absoluto del trono español, un poder que se extiende sobre los 5 continentes. Un retrato del rey, Felipe IV, el rey planeta como se le conoce en su época. Hoy, el gran timbre de gloria de Felipe IV es haber preferido a Velázquez entre los pintores de la corte. La elección de un pintor. El propio Felipe IV había recibido clases de dibujo y pintura en su juventud. Es sabido que durante su reinado la gloria de España lanza sus últimos destellos. Declive político, ilustrado por las guerras en Flandes y en Italia, y los levantamientos de Aragón y Cataluña. Declive económico también. El oro de América enriquece solo a los especuladores, no al país. En 1629, Rubens dice de Felipe IV, pintado aquí por Velázquez: Solo despierta mi simpatía. La naturaleza le ha dotado con todos los dones del cuerpo y la mente, y en mi trato diario con él he llegado a conocerlo bastante bien. Ciertamente, sería capaz de gobernar en cualquier circunstancia si no le faltara confianza en sí mismo y no se apoyara tanto en los demás. ¿Es también el rey? No, es su hermano, el infante don Carlos. En el rostro de ambos, el acusado prognatismo de los Habsburgo. Los príncipes, únicos a quienes la Iglesia autoriza a matrimonios consanguíneos, ¿creían que no sufrirían las consecuencias? 1655. El rey ha envejecido y la pincelada del pintor se ha hecho extremadamente ligera. Un mínimo de materia para un máximo de realidad. El pintor va a lo esencial, sin protocolo. Podríamos hablar, si eso fuera posible tratándose del rey, de una amistad entre el modelo y su pintor.
23 de enero de 1990. El rey don Juan Carlos visita la exposición. Así se nos muestran actualmente los reyes, bombardeados por los flashes de las cámaras, acosados por los equipos de televisión. En 1627, García Salcedo Coronel dice de Velázquez: es un pintor sabio, cuyo glorioso arte rivaliza con la naturaleza y la deja estupefacta. Las imágenes de la televisión solo expresan el poder de la televisión. Los cuadros de Velázquez se encuentran lo más lejos posible de la anécdota. Son imágenes atemporales que se han convertido en parte de la realeza de Felipe IV. Velázquez, cuya principal y constante ambición fue ser hidalgo, es admitido en la nobleza española, aunque al final de su vida. Un pintor admitido en la Orden de Santiago. 140 testigos juraron que era de sangre pura y que jamás se había rebajado vendiendo su obra. Pero estos testimonios no fueron suficientes y fue necesaria la intervención del Papa para que el rey pudiera ennoblecer a su pintor sin el consentimiento de la alta nobleza. Imaginen al rey don Juan Carlos dando carta de nobleza a su fotógrafo o a un operador de vídeo. La moral católica del siglo de oro quiere honrar a la miseria. No hay salvación para los ricos y los poderosos que no conocen la compasión y rehúyen a los infortunados. La fealdad hace valorar la belleza. La locura hace valorar la razón. A la grandeza le gusta medirse con la bajeza. Los enanos son símbolos vivientes que proporcionan a Velázquez un tema propicio para la experimentación. Su fragilidad y su insolencia le dan una libertad de la que no dispone ante el rostro real. La nobleza del pintor se traduce en la bondad de la mirada con que los contempla. La pintura española nace con el gran movimiento de la Contrarreforma, que pide a los pintores que hagan descender a Dios sobre la tierra y creen imágenes del mundo tal como es. Realismo en este enano, el primo, representado aquí con un libro y tintero por ser uno de los secretarios del rey. Para describir este realismo, en el siglo XVII se decía que el artista pintaba la realidad con veracidad. En algunos palacios los bufones prosperan más que los sabios, dice Cervantes. Así como los dioses de la antigüedad han tomado forma humana, también ha pasado el tiempo en que los poderosos inspiraban nobles alegorías. El bufón don Juan de Austria. Este bufón recibe su nombre de un comandante en jefe, un príncipe, hijo natural de Carlos V, que salvó a la cristiandad en Lepanto. Este retrato de Velázquez revela la inquietud de su época, el vencedor de Lepanto ridiculizado. Del mismo modo caricaturiza al general turco derrotado, Barbarroja.
Flexiplan le ayuda a... Esta es la verdadera actitud de un rey poderoso, dominante y solitario. Felipe IV, bisnieto de Carlos V, a caballo como un emperador romano, el bastón de mando firmemente asido. Las crisis no refrenan la prodigalidad del rey. En 1633, haciendo caso omiso de la difícil situación económica de su reino y de las amenazas de guerra, Felipe IV manda construir el Buen Retiro. Este palacio, hoy parcialmente desaparecido, es uno de los teatros donde se manifiesta la grandeza del rey. La grandeza de uno de los mayores coleccionistas de arte del siglo. Velázquez pinta un gran número de cuadros para este palacio, representando a la familia real en toda su majestad, sobre caballos de parada, dominados al parecer como los asuntos de Estado. Sobre un caballo de patas blancas, distintivo de la raza más noble, el rey ejecuta una levade, una figura de equitación difícil incluso para un experto jinete. El rey, comandante en jefe de los ejércitos, debe dar ejemplo de dominio de la fuerza. Velázquez representa a su rey, que tuvo pocas oportunidades de dirigir personalmente una batalla, en una demostración de fortaleza física. Tiziano, en cambio, había representado a Carlos V, el infatigable caudillo militar, de forma alegórica, como un San Jorge vencedor del dragón de la herejía. Felipe III, el padre de Felipe IV. Un rey poco glorioso. El hecho más notable de su reinado fue la expulsión en 1609 de los moriscos, musulmanes conversos descendientes de los antiguos invasores árabes. Una sangría de 280.000 personas que privó a España de una gran parte de su población trabajadora. Aquí la mano de Velázquez ha dejado su lugar a las de sus ayudantes. Baltasar Carlos, el primogénito de Felipe IV, el hijo destinado al trono. Su retrato es indudablemente obra del pintor. Si el caballo parece deforme, es porque el cuadro estará colgado a 3 metros de altura. Visto desde abajo, el caballo dará la impresión de salirse del cuadro. Visto a la distancia y a la altura de los ojos del pintor, la composición revela la inteligencia de la técnica de Velázquez. Para resaltar la extraordinaria belleza del tejido y el esplendor de los bordados, el pintor no reproduce los motivos decorativos hasta el menor detalle, como hicieron sus ayudantes con el manto de la reina Margarita. Velázquez rechaza esta delicada labor de artesanía. Él impone al espectador su estrategia de la ilusión. Para pintar el ropaje de sus modelos, proyecta una lluvia de pinceladas, como si estuviera haciendo un bosquejo apresurado. En desorden, aparentemente. Sin embargo, cada nota de color está sabiamente colocada, siguiendo un plan preciso. Este niño, orgulloso y gallardo, moriría a los 17 años. Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, aparece aquí en la cima de su poder. Es el artífice de la victoria española sobre los ejércitos franceses en Fuenterrabía en 1638. La historia ha sido manipulada. En realidad, el ministro no participó en la batalla y es más famoso por su talento político que por sus virtudes guerreras. Desafiado por la nobleza española, se hizo retratar en toda su gloria. Velázquez participa en esta provocación como un gesto de amistad y gratitud a Olivares, quien lo había presentado al rey cuando no era más que un joven pintor. 5 años después de posar para este retrato, Olivares cae en desgracia.
¿Cuántos nobles hay en España durante el reinado de Felipe IV? Casi el 10% de la población del reino. Una hueste de Quijotes, ricos solo en orgullo y limpieza de sangre, frente a un puñado de poseedores de inmensas fortunas. El honor supremo al que todos aspiran es la concesión de la cruz de una de las grandes órdenes de caballería. Nobleza sin título de Juan Martínez Montañés, escultor sevillano amigo de Velázquez, representado modelando la cabeza de Felipe IV. Aquí, en este cuadro inacabado, Velázquez nos revela un secreto. Muestra al espectador que no dibuja antes de pintar. Todas las formas en el lienzo, incluso el bosquejo, son trazadas por el pincel. ¿Esta confidencia del pintor es voluntaria? ¿Quiere Velázquez que el espectador sepa que es diferente a los demás, incluso en su técnica? Los cuadros de Velázquez suscitan tantas cuestiones. Desde las paredes del Prado, dan al espectador la ocasión de descubrir la vasta gama de conocimientos y experiencias del pintor. ¿Quién de entre sus contemporáneos puede presumir de haber conocido de cerca a un dios, a aristócratas, a filósofos, a bufones e incluso el espectáculo de la guerra? El ejército español, bajo el mando de Ambrosio de Spínola, derrota a los rebeldes holandeses acaudillados por Justino de Nassau. La rendición de Breda, o las lanzas. De nuevo Velázquez traspasa la palabra hablada a la pintura. Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. Sin embargo, estas palabras no pertenecen a la historia, sino a una obra de Calderón. Las verdaderas imágenes de la guerra, las imágenes de la muerte, suelen ser eliminadas en la televisión. Son sustituidas por discursos o por imágenes suavizadas. Del mismo modo, la corte española no podía tolerar las auténticas imágenes de la guerra en las paredes del Palacio del Buen Retiro. Escenas de saqueos, violaciones y asesinatos cometidos por los tercios, aquellas compañías que aterrorizaban a la población. Sobre el lienzo, los combates quedan escondidos en el paisaje, detrás de la geometría de las lanzas de los vencedores y el desorden de las picas de los vencidos. Es una escena teatral, en efecto, aunque sugiere algo más que una lección gloriosa. La mirada del vencido, sus compañeros que vuelven la espalda al pintor o inclinan la cabeza, la mirada de los vencedores, orgullosa pero fatigada, hacen presentir que la guerra en los Países Bajos continuará y que Breda será reconquistada por los holandeses. Y eso fue precisamente lo que sucedió 2 años después, en 1627. Para representar esta escena de teatro, Velázquez condensa el tiempo y el espacio históricos a la manera de un hábil escenógrafo. Cuando los reyes no hacen la guerra, van de caza. En 1637 Felipe IV manda construir un castillo, la Torre de la Parada, para descansar de las fatigas de la caza. Encarga 60 cuadros a Rubens, basados en Ovidio, y 60 escenas de caza a Franz Snyders. Únicamente en Velázquez recayó el honor de pintar los retratos reales.
Dice Pacheco: no es creíble la liberalidad y agrado con que es tratado de un tan gran monarca, tener obrador en su galería y su majestad llave de él, y silla para verle pintar de espacio casi todos los días. Y le ha dado en menos de 2 años el oficio de guardarropa y de ayuda de cámara en este de 1638, honrándole con su llave. Estas imágenes, en las que los perros y el paisaje están tratados con la misma devoción a la verdad que las figuras de los nobles, son imágenes privadas, sin implicaciones políticas, pintadas solamente para los ojos del príncipe y sus familiares. Velázquez, que ha dejado de sí mismo la imagen de una gran elegancia, pudo influir sobre su modelo en la elección de la ropa y en su refinado sentido del color. El rey vivió 36 años bajo la mirada del pintor. Hasta los 40 años, Felipe IV, cazador, mujeriego y gran coleccionista de arte, es un rey que vive la vida al máximo. Abandona el Escorial, el impresionante exvoto en granito construido por su abuelo Felipe II. Arquitectura de orgullo y de penitencia, palacio y convento, es también el lugar escogido para albergar el impresionante panteón de los reyes de España. Hacia 1645, después de la partida de Olivares, que era también responsable del esparcimiento del rey, y después de la muerte de su esposa y de su hijo, Felipe IV empieza a visitar con más frecuencia este lugar trágico y decide continuar las obras en el Panteón de los Reyes. En 1652 encarga a Velázquez, que ha sido nombrado aposentador mayor de palacio, que dirija su decoración. Y es Velázquez, como decorador, quien exige que la imagen de Cristo crucificado sea realizada según las reglas enunciadas por Pacheco. Cristo debe ser representado clavado en la cruz con 4 clavos, como hizo él mismo en su crucifixión. En 1654, Felipe IV ordena el traslado de los restos de sus antepasados a la cripta. Al abrir el ataúd del emperador Carlos V, descubre asombrado que el cuerpo de su antepasado, el fundador de la dinastía, está intacto. Esta visión hace estremecer al rey, que se vuelve aún más devoto. Misticismo y placer, sombra y sol. De la penumbra de El Escorial a la deslumbrante luz de Sevilla. En el siglo de oro, Sevilla es una de las ciudades más pobladas de Europa, auténtica capital cultural y económica de España. A su puerto llegan metales preciosos del Nuevo Mundo, pero también libros e imágenes de otros países de Europa. San Pedro. El domingo 6 de junio de 1599, en esta iglesia construida en el siglo XIV en el antiguo emplazamiento de una mezquita, es bautizado Diego, hijo de Juan Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez. Al igual que Picasso, muchos años después, Velázquez es conocido por su apellido materno. En aquella época, Sevilla es la ciudad ideal para la formación de un artista. Es un auténtico crisol de modas y culturas, como se hace patente en la Casa de Pilatos, en donde la arquitectura y los mosaicos ornamentales árabes se mezclan con las estatuas clásicas procedentes de las vecinas ruinas de Itálica, la antigua ciudad romana, cuna de los emperadores Trajano y Adriano.
Cuenta la leyenda que este palacio se construyó tomando como modelo la casa de Poncio Pilatos en Jerusalén. En 1604, el dueño de la casa, el duque de Alcalá, se hizo retratar en figura de Hércules por el pintor sevillano Francisco Pacheco. El autor de esta alegoría es menos conocido por su arte que por haber tomado en 1611 como aprendiz a Velázquez, que entonces tenía 12 años. Un aprendizaje excepcional. Pacheco es un hombre culto que dirige una academia donde se concentran los mejores talentos y la élite intelectual de Sevilla. El joven Velázquez aprende allí el oficio de pintor y es educado en la tradición humanista. Pacheco aprecia el genio de su discípulo, le concede la mano de su hija y deja de él testimonios elogiosos. Diez años después de la muerte de Velázquez, Luca Giordano pinta una alegoría de España en el techo del Casón del Buen Retiro, hoy un anexo del Museo del Prado. Luca Giordano, fascinado por las Meninas, declara que el cuadro es una teología de la pintura. Los propios pintores contemporáneos de Velázquez reconocen su grandeza. Las revoluciones son muy escasas en la historia del arte. Picasso, como Velázquez, cambia radicalmente la visión del espectador y le propone una estrategia diferente. Picasso, nombrado director del Prado por la República Española y exiliado de España bajo el franquismo, se encuentra bajo el techo de Luca Giordano, codeándose con Velázquez. El ojo depredador de Picasso se apodera de las Meninas. Dice Michel Leiris: Picasso se siente como en su casa instalándose en Velázquez. Entre el 17 de agosto y el 30 de diciembre de 1957, pinta 44 variaciones sobre las Meninas. Picasso se entrega apasionadamente a esta empresa, con un pie en el pasado y otro en el futuro. Experimentador insaciable, pasa 6 meses ante el cuadro más enigmático de la pintura occidental, extrayendo de él inspiración, apuntes, bosquejos, volviendo a él una y otra vez. El 17 de septiembre de 1865, Manet escribe a Zacharia Strick: Lo que más me ha gustado de España y hace por sí solo que el viaje valga la pena es la obra de Velázquez. Es el pintor de los pintores, aunque eso no me ha sorprendido. He encontrado en él la realización de mi ideal de la pintura y la visión de estas obras maestras me da grandes esperanzas y plena confianza. El ideal de Manet es pintar la realidad sin teoría. Aquí, sin perspectiva lineal, sin fondo, el sujeto a solas. El Pífano, pintado en 1866, unos meses después de su regreso de España. Velázquez, Francis Bacon. El cambio es dramático. En los primeros cuadros ha insistido usted sobre todo en la cabeza y la boca. ¿Recuerda lo que pensaba entonces, en 1949? Sí, lo recuerdo.
Yo pensaba que sería capaz de pintar la boca con toda la belleza de un paisaje de Monet. Sé que fracasé. ¿Por qué piensa eso? No creo que lo haya conseguido. Creo que debería tener más color. Debía haber hecho el interior de la boca con todo el colorido magnífico del interior de la boca, pero no lo conseguí. Este es uno de los mejores cuadros del mundo. Uno de los mejores cuadros del mundo, desde luego. Estaba obsesionado con Velázquez y cometí un gran error. Intenté hacer cuadros sobre el grito del Papa, pero no lo conseguí. No di con los colores. No conseguí que el grito fuera suficientemente vibrante. No es lo que yo buscaba. Hacer gritar al Papa Inocencio X. Velázquez solo pretendía hacer hablar a su modelo. El pintor había ido a pedir al Papa que le apoyara en su intento de ser admitido en la gran nobleza española. La firma del pintor está en la carta que sostiene el Papa. El pintor y el modelo reunidos como si fuera una conversación y no una fría visita protocolaria. Al principio el Papa se mostró escéptico ante su retrato. «Demasiado verdadero», exclamó, según cuentan. Pero al final supo apreciarlo. Qué verdadero es ciertamente este Papa. Sometido a todos los matices del color rojo, sentado en un sillón de terciopelo rojo, delante de una cortina roja, vistiendo su muceta de seda roja, su cara rubicunda bajo un solideo rojo. Su sobrepelliz blanco cremoso es una cascada de encaje lograda mediante una lluvia de pinceladas. Velázquez se encuentra en la cima de su capacidad para plasmar la realidad más penetrante. La astucia de este anciano de 76 años permanece extraordinariamente alerta. Velázquez conoce a Inocencio X durante su segundo viaje a Italia en 1650. Su misión es, una vez más, satisfacer la pasión del rey de España por las obras de arte. Es una larga estancia, 2 años y 8 meses. Varias veces el rey le pide que regrese, pero Velázquez se retrasa y se toma su tiempo para mandar hacer moldes de las estatuas clásicas que ha seleccionado. La verdadera razón de su prolongada estancia ha salido a la luz recientemente. Una italiana, aristócrata o criada, nadie lo sabe, le da un hijo ilegítimo. Antes de pintar el retrato del Papa, para demostrar su talento a los romanos, Velázquez expone el retrato de Juan de Pareja, su esclavo mulato que le acompaña en el viaje. ¿Será una señal de la dulzura de la estancia que Velázquez le conceda la libertad antes de regresar a España? En su anterior visita a Roma, en 1630, el pintor, invitado del Gran Duque de Toscana, reside durante 2 meses en el Palacio de la Viña, actualmente Villa Médicis. Cuando regresa a Roma, 20 años más tarde, vuelve a visitar esta noble y elegante residencia para pintar imágenes de sus jardines.
Representar la naturaleza estaba de moda en aquella época, pero pintar al aire libre era inimaginable, excepto tal vez para Claudio Lorena. Velázquez, una vez más, al colocar su caballete y sus pinturas directamente ante el paisaje, muestra la actitud más simple y directa hacia la pintura. Llega incluso al extremo de usar la trama del lienzo para representar los ladrillos de la pared. Con estos dos paisajes de la Villa Médicis, Velázquez se adelanta en 2 siglos a Corot. En Italia, Velázquez recolecta cosas muy interesantes para el rey de España. Adquiere 2 pinturas del Veronés y 7 de Tintoretto en Venecia. Esculturas decorativas y cierta cantidad de bronces, incluyendo el Hermafrodita, moldeado sobre el original de la Villa Borghese. Italia y Venus. La Venus del Espejo fue pintada para un famoso coleccionista, Gaspar de Haro, marqués de Liche. Por este hombre, tan aficionado a las mujeres, el pintor desafía la moralidad española pintando un cuerpo desnudo y abre un nuevo camino al combinar en un solo lienzo el tema del aseo de Venus con el de Venus recostada. La mitología humanizada de Velázquez habla al espectador de hoy más allá de la pura anécdota o de la fábula clásica. Una de las formas de su estrategia es hablarnos en cada una de sus obras de su pintura, mostrarnos por qué su arte es incomparable, por qué él mismo es un aristócrata. Miremos estas hilanderas. Leamos el cuadro como un manifiesto escrito por Velázquez para convencer al espectador de que el lugar del artista está entre los más nobles. El fondo del cuadro representa el tapiz tejido por la humana Aracné en desafío a la diosa Minerva. Ovidio nos cuenta que las 2 rivales fueron juzgadas iguales, es decir, que el arte humano puede igualar la creación divina. Velázquez insiste. El tapiz de Aracné reproduce el rapto de Europa en la versión de Tiziano. Tiziano, el pintor venerado por la corte española y elevado a la nobleza por Carlos V. Velázquez, sucesor de Tiziano, afirma merecer el mismo honor. Marca la diferencia entre el mundo del artista y el del artesano. La mujer en la rueca, la que enrolla el hilo en un ovillo, y la que se dispone a cardar la lana. En el mundo real, el artista destaca por su apariencia, sobresale de entre los simples trabajadores y tiene derecho a una posición diferente, como la nobleza se distingue del pueblo llano.
Los esfuerzos de toda su vida se ven recompensados en 1658, 2 años antes de su muerte. Este es el autorretrato en el que figura su triunfo. Ha pintado sobre su pecho la cruz de Santiago, concedida por el rey. Ahora su talla de hidalgo se eleva sobre los demás personajes del cuadro. ¿Y qué personajes? Aquí, Velázquez revela el secreto de los colores de su paleta. Muy pocos colores. Blanco de plomo, vermellón, carmín, tierra ocre roja, azul cobalto, azul ultramar, amarillo de plomo, tierra de siena natural o tostada, ocre amarillo y negro de marfil.